Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos, amigas y hermanos que en todas las partes de Costa Rica y el mundo entero a través de la 930 Radio Costa Rica AM nos escuchan y nos ven también a través de la web. Bueno, un saludo muy cordial, mi nombre es Freddy Peña, estos son los Enigmas de los Tiempos CR y estamos otro miércoles más aquí para seguir el programa de la semana pasada. Bueno, ayer tuve posibilidad de hablar con Pablo, me dijo que ya se había agregado al canal, genial Pablo. Qué buena nota, especialísimo. Y así a todas las personas que quieran buscarnos en nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube como Los Enigmas de los Tiempos R, y en todas las plataformas que Radio Costa Rica, la 930 AM, tiene. Esta radio de bendición que impacta a todo Costa Rica y el mundo entero. Así que vamos a empezar hoy con la segunda parte. Vean, la segunda parte de grandes héroes, mitos, leyendas o realidad bíblica. Porque hemos visto algunos aspectos que aparecen ahí en la Biblia que se queda uno como patinando, como decimos a buen término, ¿verdad? Y uno dice, Señor, ¿por qué dejaste? Y porque recordemos que la Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, que le dio inspiración a través del Espíritu Santo a los grandes hombres, dice Pedro, para que escribieran, y que ninguna interpretación de la palabra es de interpretación privada, sino que ella está ahí para ayudar, para instruir en justicia y para darnos cuenta del poder maravilloso y magnífico que tenemos el Dios suyo y el Dios mío. Ok, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento y que nos permita comprender cuál es la grandeza de las Escrituras y en los tiempos en los que estamos viviendo, las cosas que acontecieron, que nos manifiestan su poder, su grandeza, su esplendor y su omnipotencia. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, te alabamos nuevamente, Dios, porque estamos hoy aquí con este montón de amigos que en los diferentes lugares y amigas, Padre, nos están viendo. Pedimos una bendición especial para ellos, para la televisora, para la radio, Señor, para Radio Costa Rica, la 930 y todas sus plataformas, Señor, sean cibernéticas, televisivas o radiofónicas, en las que este programa, Señor, está llegando a los diferentes lugares, comunidades y pueblos de Costa Rica. Señor, bendíceles, Señor, abre las ventanas de los cielos, Padre Santo, multiplica tu bendición en gran manera sobre cada una de las personas que nos escuchen y que estas palabras, Señor, puedan ser palabras alicientes, palabras que nos den ese ánimo para entender, Señor, que tú eres un Dios maravilloso y que no hay nada en todo este infinito, grande, inmenso universo tan, de verdad, portentoso y tan maravilloso como tú. Te damos las gracias, Señor, y te alabamos y todo esto lo pedimos escondiéndonos detrás de Cristo Jesús. Amén. Ok, el tema que se las trae, este temita ha despertado algunas conchitas ahí, ¿verdad? Porque hay gente que, y quiero ser bien enfático,
Hay personas que tal vez son un poco religiosas y les cuesta hablar de estas cosas porque dicen, uy, no, hombre, si yo me pongo a hablar de estos tabúes y hablo de ciertas situaciones que se dieron, de monstruos y de animales que hablan y todo lo que hablamos la semana pasada, y si usted no estuvo en ese programa se la perdió, mira qué bueno, así que búsquelo en nuestras redes, se la perdió la semana pasada, pero lo puede buscar obviamente en nuestro canal y usted darse cuenta de que hay un montón de cosas en la Biblia que uno se queda pues boquiabierto y uno dice, bueno, ahí están y acontecieron porque están reflejadas. Y si usted y yo somos creyentes, dice que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios inscrita no pasará. Así que todo lo que está ahí es en el sí y en el amén y es verdad. Grandes héroes, mitos y leyendas. Vamos con la segunda parte, vamos a ver unas temáticas. Nos quedamos la semana pasada empezando el tema de los Nefelín y viendo algunos otros temas ahí importantísimos de los animales que hablaron. Recuerden que hubo una serpiente y algunas cosas y ya vamos a hacer el review. Pero antes de esto quiero leerles un versículo precioso que está en la Biblia. Bueno, básicamente dos. Uno que nos enseña de verdad que el Señor Jesucristo hizo todo lo que existe, y otro que nos dice que las cosas apenas que estamos viendo en la palabra y que estamos estudiando en estos días, en la semana pasada que hemos estado viniendo desarrollando en todo este montón de años que tienen los enigmas de los tiempos y que Radio Costa Rica ha propiciado para que lleguen estos mensajes a ustedes. Oigan, nos vamos a dar cuenta que esos apenas son vislumbres, apenas pequeñas, ¿cómo se llama? Fragmentos del poder maravilloso e increíble de Dios. Ok, leemos Job 26:14. Job 26:14 nos dice, y estas cosas no son más que los bordes del camino, apenas apenas el leve susurro que oímos de él. ¿De quién? De nuestro Dios. Cuando lees ese contexto te das cuenta de que Job está hablando de la maravilla de Dios, de lo increíble que era él. Apenas vemos los bordes del camino, apenas nos están enseñando con estas cosas que dice en la Biblia, apenas la entradita de lo que es el camino tan inmenso del poder de Dios. El leve, o sea, algo muy pequeño, muy callado, un susurro que oímos de Dios. Pero el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? ¿Quién podrá comprender lo que Dios hace y cómo lo hace y como en toda la libertad y soberanía que tiene Él, porque Él es un Dios absolutamente poderoso y no le tiene que rendir cuentas a nadie? Hace todo lo que quiera porque Él quiere y punto. Y usted ni yo ni nadie en este universo puede discutirle nada. Qué pena. Y eso es lo que se llama tener un poder absoluto. Qué bueno, ¿verdad? Que nuestro Dios es así. Dice también, este versículo me gusta mucho y siempre lo menciono porque es importantísimo entender que el que creó todo esto y el que ha permitido todo esto fue el mismo Dios. O sea, no fue ni siquiera otro ser, ni fue invención del hombre, sino que todo lo que se dio, el diluvio, la creación de los seres humanos, todo eso lo hizo nuestro Señor y nuestro amo y Señor Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, que hizo con él el mundo, y el Espíritu Santo que estuvo moviéndose sobre la faz de las aguas. Entonces tenemos que entender que lo que estamos hablando, chiquitos, chiquitas, es apenas una rayita de la prisma que tiene Dios en su poder. Ok, vimos la semana pasada grandes maravillas. Entendimos el término de maravillas, así como está ese hombre con la boca abierta. Uy, portentos, milagros, fenómenos. Eso es lo que significa portentos, milagros, fenómenos. O sea, cosas que nos hacen sacarnos a nosotros fuera de la naturaleza. Algo fenomenal, algo portentoso, algo que tiene poder increíble, que no hay nada más poderoso las cosas que pasan, y milagroso, que está fuera de cualquier contexto natural. Vimos los dos animales que nos hablaron, que fue la burra de Balaam y vimos la serpiente en el jardín. Recordemos que ninguno de estos dos personajes se inmutan si quieren y ni siquiera dicen, bueno, ¿por qué me habla este animal? O se asustan o se llenan de espanto o se hincan y alaban a Dios y dicen, Señor, gracias por este milagro. No, le conversan a la culebra, a la serpiente, le conversan como si nada, como si fuera una conocida, como si eso fuera algo normal, que una serpiente le hablara a uno. Entonces damos por un hecho que también cuando el profeta, que conocía la intimidad y la profundidad de Dios, porque hablaba a través de Dios, recordemos que antes era por los profetas, mas Pedro nos dice ahora que él habla por Cristo Jesús y su palabra, pero antes se dirigía a los seres humanos en general y principalmente al pueblo de Dios a través de los profetas.
Entonces, para el profeta y para la persona que estaba ahí en el huerto de Edén, que era Eva, que tenía una mente totalmente sana, lo dije la semana pasada, no tenía ningún desfaz como los que tenemos ahora, el chip estaba nuevo y perfecto, o sea, era un chip perfecto lo que tenía, ella ni se inmutó siquiera de ver una serpiente hablando, o sea, que era algo muy habitual para ellos. Aquí nos quedamos. Génesis, que es el primer libro de la Biblia, vean, nos habla la Biblia o nos presenta el relato de los Nefelín. Estos Nefelín, chicos, recuerden que empezamos a verlo la semana pasada, pero tuvimos que terminar porque el programa se nos hizo un poco extenso, que significa los que caen o los que están caídos. Estos Nefelín, ese nombre que se le da bíblicamente y que se escatológica y bueno, de todas las formas posibles que los teólogos han estudiado y hemos tratado, historiadores, teólogos y todos, de ver cuál es el significado real de esas personas que aparecen en ese capítulo 6. Pues ya yo, después de muchos años de estudiar y de conversar con un montón de personas y leer y orar y pedirle al Señor que nos revele, pues viendo la misma escritura lo que dice, se los voy a dar hoy el pensamiento de este servidor. Y como les digo, yo no le tengo que rendir cuentas a nadie más que a Dios. Definitivamente no pertenezco a una denominación, somos un grupo o somos una organización, por decirlo así, que es de sostén propio y que nosotros pues predicamos la palabra del Señor única y exclusivamente, las ponemos y no tenemos que rendirle pleitesía a cierta denominación. Entonces no nos vemos en problemas en decir y pensar y decir lo que la Biblia nos expone. Así que yo con esto quiero que ustedes sean abiertos de mente y entiendan. Tomen lo bueno como es la recomendación bíblica y desechen lo malo. Si en algo les puede servir valga la redundancia, servidor, los enigmas de los tiempos, pues bien, y si no, pues gloria a Dios también por eso, porque la intención es también lo que cuenta. Vamos a aprender juntos. Génesis, el primer libro de la Biblia, nos habla de estos Nefelín, que significa los que caen o los que hacen caer o los que cayeron. Ok. Aconteció, vamos a desgranar porque eso nos quedamos la semana pasada. Aconteció, y vamos a verlo en una perspectiva diferente. Pónganme atención a las palabras, chicos, chicas, señores, señoras. Yo tengo 32 años de ser creyente y durante 32 años, casi los primeros 20 años de mi vida, viví oyendo única y exclusivamente lo que me predicaban otras personas. No había estudiado absolutamente nada, no agarraba la Biblia y no la desgranaba, no agarraba la Biblia y no la escudriñaba. Leer y escudriñar son dos cosas diferentes. Escudriñar es agarrar cada palabra y verle el contenido, porque si está escrita ahí, señoras y señores, esa palabra está para enseñarle a usted y a mí, y no la podemos dejar pasar, ¿me entiende? Sino que tenemos que ponerles mucha atención, porque en eso se nos va a nosotros un conocimiento pleno del poder y la magnificencia de nuestro Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿quiénes? Los hombres a multiplicarse. Quiero explicarle esto. Cuando dice hombres a multiplicarse, no está hablando de hombres masculinos, del género masculino, que se multiplicaban solos. No, porque no son hermafroditas, entiéndame. Entonces, cuando habla de hombres a multiplicarse, están hablando de hombres masculinos y de féminas que podían multiplicarse, como lo dice el versículo, sobre la faz de la tierra. Ok, estaba la tierra así como la ven ustedes en esa imagen, estaba la tierra y estaban los hombres y las mujeres multiplicándose sobre ella, porque ese fue el mandamiento divino. 6.1. Pues resulta que en Génesis 6.2, el versículo que sigue, al ver, vea que aquí eso se empieza a poner difícil el tema, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ok, hace muy bien la separación, al ver los hijos de Dios. Ahora, aquí la X o la Y de esto, la ecuación es buscar quiénes son esos hijos de Dios y qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso. Tal vez cuando termine este programa ustedes van a decir, bueno, no me quedo muy allá, pero encontré 2, 3, 4 versículos diferentes que no conocía que hablaban del tema. Gloria a Dios por eso. Entonces vamos a analizarnos, a ver qué tanta claridad nos da la luz, y la luz, recuerde, que da toda la claridad. No está ante ella nada oculto, sino todas las cosas están reveladas y abiertas. Ok,
Los hijos de Dios vieron a los hijos de a las hijas de los hombres que eran bonitas, que eran hermosas. Cuando hablan en el versículo anterior, hablan de multiplicarse. Estaban hablando de los hombres en general, hombres humanos, hombres y mujeres que se multiplicaban. Pues estos seres, hijos de Dios, vamos a decir así, seres celestiales, hijos de Dios, digámoslo así, porque son hijos de Dios y no hay nada que no sea hijo de Dios. Entienda que no sea celestial, señor y señora. ¿Cómo me va a decir usted a mí que esos hombres, que si dicen que son hombres, o que esos ángeles o seres que dicen que eran celestiales, ¿por qué se les llama hijo de Dios? Porque eran celestiales, en condición, en forma o en habitación, ya lo vamos a ver, pero venían de parte de Dios. Ok, entonces dijo Jehová, cuando ellos ven y se enamoran, empiezan a verlos, dice que estos hombres vieron las hijas, estos hijos de Dios, vieron las hijas de los hombres, que eran hermosas y tomaron para sí mujeres. O sea, estos hijos de Dios, estos seres, vienen, agarran a las mujeres que vieron reproduciéndose en la tierra y les engendran ellas o las toman mujeres para ellas para engendrarlos. Entonces, inmediatamente en el versículo 3, cuando Dios ve que ocurre eso, dice, entonces dice Jehová inmediatamente, uy, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Jamás. ¿Por qué dice eso? Vea qué interesante, ¿no lo han analizado ustedes? Porque ciertamente él es carne, pero vivirá solo 120 años. En ese momento Dios limita al ser humano de pasar de vivir 700 y resto, 800 y resto. Y si no me cree, lea la Biblia. Y ya lo he dicho en varias ocasiones, no es que el tiempo antes era más corto, ni que la tierra estaba más pequeña, porque tenía más desgaste, no había crecido tanto como ahora. No, 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 no. Señoras y señores, 365 días, lo más que tenemos en calendario filóculos, calendario gregoriano, calendario lunar, judío, hebreo, eran días de 30 días. O sea, entendámonos, siempre existieron los periodos lunares y solares que rigen los 365 días de la Tierra en rotación al año y las 24 horas del día. O sea, no es que había antes el tiempo más corto y toda la gente vivía 800, 900. Pero cuando viene Dios y ve que seres que eran de una dimensión diferente a no la humana, porque ahí lo dice que eran hijos de Dios y en una condición diferente, vuelvo a decir, no sé si espiritual, no sé si física, no sé si habitacional o no sé si en forma. Tenemos que entender esto, hay cosas que no nos son reveladas y que las vamos a preguntar a Cristo, pero si hay un vislumbre en la palabra para que pueda seguir una guía. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Le sirve para entender a usted que no puede confiarse ni usted ni yo, joven, ni usted ni yo, señor y señora, en que nosotros somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, porque somos seres aquí nadie tiene corona. El que está firme, mire que no caiga. El que está firme, repito, mire que no caiga. Lo mismo le pasaron a estos seres y ya lo vamos a analizar. Cuando Dios ve eso, vamos detenidos. Cuando Dios ve eso, entonces dice Jehová, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué dice para siempre? Porque dice, uy, se juntan seres espirituales con calidades diferentes y ahorita las vamos a ver. ¿Por qué digo yo que tenían calidades diferentes? Porque en el versículo que sigue explica qué fue el resultado de esa mezcla entre mujeres humanas y estos seres que se llaman los hijos de Dios. O sea, no eran personas normales, comunes y silvestres como las que existen hoy. Tienen que entenderlo, tienen que abrir su mente a lo que la Biblia dice y tienen que entender lo que la palabra está explicando. Por eso es que hay que desgranarla por letra, con nombre y con apellido, cada una de las letras y las palabras para que nosotros podamos entender. Ok, entonces después de que pasó esto y dijo Dios, uy, no suave, un momentico, no puede contender mi espíritu con el hombre para siempre. Dios guarde, esa mezcla nacen y van a vivir 800, 900 años y con esas mezclas, imagínese usted. Y dijo el Señor, porque ciertamente él es carne, pero vivirá solo 120 años. Apenas hubo su unión, entendamos, Dios viene y le corta la vida al ser humano. ¿Por qué sería que se puso tan molesto? Seguimos. Sigue el 3, bueno, vimos el 3, sigue el 4, para que ustedes vean que es un consecutivo. Por eso se los desgrané y se los puse así. Entiendan esto muy bien. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios, había una raza diferente. Y después vinieron los otros hijos de Dios y se mezclaron. Dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días. Había una raza diferente, entiéndame. Había una raza diferente a la que nosotros conocemos hoy.
Nuestro promedio por muy alto van de 2.20, 2.10, por ahí los jugadores y algunos otros indios y otras personas muy altas, ahí que han medido 2.60, cuestiones así. Pero estamos hablando de personas en el contexto bíblico que miden 3 metros 20, 3.10, y algunos de los 5 que se mencionan ahí eran todos inmensos, pasados de 3 metros. Es increíble. Entonces dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos hijos que nacieron, porque Dios dijo, no voy a dejarlos vivir tanto, Dios guarde. Esos hijos que nacieron eran especiales, diferentes. Dice la Biblia que estos fueron los hombres valientes. En otra versión que les dije ayer, creo que fue la Qumran, que les dije, decía, y estos eran los grandes héroes de la antigüedad. Ok, estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Entonces, habían gentes, esas mitologías que tenemos en todas las culturas, en la sumera, en la babilónica, en la egipcia, en la griega, en la grecorromana, la romana, en la persa, en la medo, en todas las egipcias, en todas esas grandes naciones que fueron las que gobernaron el mundo en esos tiempos en que se escribió esta, en todas las culturas, hasta en las nuestras, mesoamericanas, japonesas, mauríes, todas las culturas que usted puede encontrar en el mundo, usted va a encontrar, señoras y señores, los rasgos y las referencias históricas, hasta con escritos, bueno, todo lo que usted se pueda entender, tablillas uniformes, grabados lacustres, en donde en algunos lugares de Australia, en algunas cuevas, en otros lugares de Europa central y algunas otras partes de Europa han encontrado cavernas con ilustraciones, han encontrado huesos. Bueno, no nos vayamos muy largo. Tenemos una noticia aquí en Costa Rica de hace un mes. Encontraron en Cartago pues los restos de un oso perezoso gigantesco, que eran los que teníamos nosotros, la megafauna. Pero existió, o sea, ahí estaban los huesos, y han encontrado varios de esos pues animales prehistóricos, que podríamos decir así, ¿verdad? Que no tenemos una referencia constante en este momento, ni una base de datos que pueda decir, mira, sí, ese está ya, lo que hemos encontrado nada más son sus fósiles, pero que estaban ahí, ok, animales, y entonces vemos, pero que aquí que se menciona que habían restos humanos y habían personas como los que han encontrado de personas gigantes. La Biblia dice que existían. Cuando estos gigantes tienen parentesca y tienen progenie con las mujeres, entonces dice que vio Dios en el 5 nuevamente, por segunda vez, y vio Dios que la maldad, ay no, ahora sí, primero se hacen novios, por decirlo así, se hacen mujeres y ahora les engendran hijos. Ah, no. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Después, primero cuando se juntan y se enamoran, por decirlo así, estos seres de las mujeres, Dios dice que se arrepiente de haber hecho al hombre. En la segunda vez que le tienen hijos, dice Dios, no, esto se acaba. Voy a raerlos porque ya esto no puede seguir así. Tenemos que entender que en ese capítulo 6, en el que el mundo es destruido, ¿sabe cuántos millones en 2000 años contados, contabilizados que hemos tenido de historia en la Biblia? Desde que fue la creación del paraíso hasta el día del diluvio hubieron 2000 años exactos. Y en esos 2000 años usted sabe cuántas generaciones de personas tuvieron, personas súper más dotadas que nosotros, perdón, de mejor calidad de salud, no están todos de la gripe estacionaria que tenemos nosotros ahora, no, gente recién salía del paraíso bien hecho, duraban 700, 600, 500, ¿cuántos hijos pudieron haber tenido? Y ustedes se imaginan para que Dios se llevara de ira y que Dios se arrepintiera, como dice aquí, versículo 6:6, de la humanidad, y dijera, me los voy a arrancar a todos, y de verdad que se los mató a todos, exceptuando los que él salvó, que ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Como Noé, de ahí, voy a decírselos así, como milagrosamente Noé metió tantos animales de todas las especies en un arca tan chiquitica, y los vio durante un año. Imagínate usted, nada más cómo va a estar eso. Ok, pero dice que con ese desastre que se tenían los hijos de Dios,
con las hijas de los hombres, dice que eso genera que Dios diga, uy, no, se acabó esto, Dios guarde. Primero les corta los años de vida. Vean que tienen que entender que hay algo importante ahí. Dios no pone las cosas, y si usted lee con el entendimiento y si usted escudriña la palabra, se va a dar cuenta que ahí hay un enredo raro que hizo que Dios matara a todos los millones de personas que existían en ese tiempo en el mundo. Entonces, explíquenme. O sea, si este servidor está equivocado en su percepción, que alguien me explique por qué Dios se le ocurrió, después de que estos seres tuvieran hijos con los seres humanos, ya decir, no, esto es el colmo, se acabó este asunto y me los vuelvo. Que alguien me explique que sea por otra cosa, más que por otra cosa que se menciona en la Biblia. Porque si la Biblia lo pone ahí es porque es muy referente. Y que eso fue casi el detonador y el motivante por el cual Dios arrasó la tierra. Entiéndalo. Es lo mismo cuando hablamos también de Sodoma y Gomorra. De Sodoma y Gomorra, cuando vemos a Sodoma y Gomorra y vemos una ciudad o ciudades perdidas totalmente en lo que son los desequilibrios sexuales, en todo lo que es cochinadas entre animales, entre homosexuales, lesbianas, todo lo que se podía usted imaginar, tanto así que llegaron los ángeles a visitarlos en forma corpórea y los querían violar. Y vino Lot y les dijo, no, yo tengo dos muchachas vírgenes, agárrenlas, no agarren a los ángeles que son de Dios. ¿Y sabe qué dijeron los muy llenos sin gracia? Para no decir los desgraciados. ¿Sabe qué dijeron? No, queremos a los ángeles. O sea, estaban totalmente perdidos. Cuando Dios llega a un hastío, les mandó fuego y los destruyó. O sea, cuando pasan esas cosas, chiquitos, recuerden que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Él dice que de ninguna forma va a tomar por inocente al culpable. Y hay cosas que derraman la copa de la ira de Dios. Y los pecados que son de sexualidad, o sea, llenan la copa de ira de Dios. Y en esto podemos notar algo muy interesante, que lo que detonó que viniera el diluvio fue que estos seres se acercaran a los seres humanos, a las mujeres, les tuvieran hijos. Ahí cortaron la vida, la longevidad del ser humano. Segundo, cuando ya les tuvieron hijos, Dios dijo, no puede seguir así. Y se arrepintió. 6:6 de Génesis. Si me abren ahí la pantalla, genial. Quiero que lean esto. 6:6 de Génesis. Y se arrepintió. Pero explíqueme, si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que él ha dicho eso hará. Entonces, ¿por qué se arrepintió de hacer al ser humano? Vea, tuvo que haber llegado a un hastío Dios de ver la barbaridad que estaba ocurriendo en esa mezcla, que dijo, no puedo permitir que se extienda la vida y no puedo permitir que sigan viviendo. Vean qué interesante. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el ser humano de la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué le dolió en su corazón? Qué raro. Si hay gente que dice que son humanos los que se mezclaron con ella, solo que venían cristianitos. Como que yo diga, mira, yo voy a la iglesia de Pelito el Pelote allá en el manto sagrado de, no sé. Entonces, esa es la iglesia mía. Y yo me voy al barrio mío y me hago una novia que es hija de Martín. Y Martín, como no va a la iglesia, entonces yo soy hijo de Dios y la otra es hija de los humanos. Entonces, hay gente que piensa que tal vez fue así. Vean qué interesante. Eso sí puede hacer que competa. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y hay una diferencia entre un inconverso que no está convertido y un hijo de Dios que a través de la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo y su nombre se hace hijo. Pues en eso yo les puedo decir que sí. Pero las calidades que representan ahí no son las de un ser humano normal. Sería muy estrambótico que dos seres humanos, hombre y mujer, tuvieran una relación y que son normales en proporción, en cuerpo y todo, y que nazca un gigante desproporcionado por nada. O sea, una cuestión genética, podría decir alguien, no. Bueno, eso ocurrió porque los seres que preñaron y embarazaron a esas mujeres no eran seres normales. O sea, tienen que entenderlo. Y tanto fue así que yo no creo que Dios se haya molestado de que los seres humanos tuvieran relaciones, aunque uno fuera convertido o el otro no. Más bien, me parece que la Biblia dice que si uno llega a Cristo, hace más bien santo al otro. Ahora en nuestro Nuevo Testamento, hablemoslo así. Pero antes sí, había una cierta segregación entre los pueblos de Dios y no. Pero no era para que destruyera toda la humanidad. O sea, no todos estaban en eso. Había algo que estaba generando o que generó que Dios se hastiara, se arrepintiera y se volara al mundo entero. Y esos chiquitos y chiquitos son los nefelín. Y si no, lea el contexto bíblico. Ahí está. Ya la dejé. Ok. La próxima imagen. Vean. Ay, bueno, falta un versículo. Déjenla ahí, voy a leer esto. Por eso,
Gracias, hermano Andy, gracias a Rebeca, Dios me les bendiga. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra. ¿Por eso qué? ¿Por eso qué? Por eso que pasó, si vayan leyendo todos los versículos atrás. Por eso, ¿por qué fue que estaba hablando Dios? ¿De cuál es eso es que se refiere Dios? Cuando escribe eso, cuando orienta a Moisés para que escribe el Génesis y les revela a través del Espíritu Santo, el dedo de Dios, les revela qué fue lo que ocurrió. Y le dice, por eso, por lo que hicieron los seres, hijos supuestamente de Dios, con las mujeres humanas y hijas de los hombres. Por eso, Jehová, borraré de la tierra a los hombres que he creado. Perdón, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, interesantísimo, perdón, de que Dios llega a un momento de que se escriba esa situación que se estaba dando. Ahora, ¿se le fue el control a Dios eso? No, es que hubo algo que ocurrió ahí, una desobediencia igual a la del Edén, por eso tuvo que volver a purificar la tierra, porque hubo algo que contaminó totalmente la existencia de los seres humanos. Esa imagen, algunos dicen que son demonios, otros dicen que son, perdón, hombres sin Dios. Pues permítame decirle que casi es lo mismo, porque un hombre sin Dios está lleno de demonios. Y la verdad es que de ahí no creo que haya sido una persona común y silvestre, no creo que haya sido un hijo de Dios común y silvestre, porque entonces genéticamente no puede una persona concebir una biología física diferente. O sea, eso está en contra de cualquier naturaleza y está en contra del proceso natural que tiene el cuerpo, la mujer y el hombre para poder procrear. Tenemos que entender que cuando dice que nacieron gigantes, hombres increíbles, y se mencionan los neferín y todo esto, estamos hablando de que la genética de ellos, los que podemos entender un poquito de genética, la genética de ellos era diferente a la que tenían las mujeres humanas. Les dejo la pregunta, ¿eran ángeles o eran hombres? Del suceso se escucha en la Biblia algo un poquito lejano, porque estamos hablando que se escribe en Judas, uno de los últimos libros que hay por ahí de la Biblia, y de los 66 que hay, y que solo tiene un capítulo. Y es bastante interesante porque Judas empieza a hablar de la fornicación espiritual, y empieza a hablar de las personas que se meten encubiertamente y de los hombres que andan metidos en las casas, engañando a las mujeres, sensuales. O sea, él empieza a hablar de las personas que son falsos y que están creyéndose que son santos, y le habla a los ministros. Perdónenme que se los diga, pero no son ministros de Dios, son ministros hijos del diablo. Todos aquellos que andan detrás de las muchachas de las iglesias y detrás de las familias, de las esposas de otros, y andan en eso. Qué pena, y si lo estoy diciendo muy crudo y sin anestesia, las disculpas del caso, pero yo sé que si les digo que levanten la mano, muchos de ustedes dirán que conocen gente así. Pues exactamente en ese capítulo que les estoy hablando, exactamente en Judas se habla de ese tipo de ministros. Y cuando él habla de eso dice, porque ni Dios, vea, más quiero, Judas capítulo 1, porque solo uno quiero, y lo voy a leer para no hacerles tanta hablar. Judas capítulo 1, versículo 5, y nos dice lo siguiente: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, pónganme atención, le está diciendo, vean, no crean que porque Dios te escogió a vos, no crean que porque Dios, y porque te sacó y te hizo hijo tuyo, no crean que no te vas a llevar un castigo si te desvías, porque si te desvías, te va a caer toda mi ira. Eso es lo que le está diciendo Dios, y amenaza, y dice, ¿y cómo que amenaza? Sí, claro que sí, porque Dios es un Dios en el sí, en el amén, y es de obediencia. Usted o sirve, obedece a Dios, o mejor dele campo para que otro llegue a la salvación. Qué pena, pero aquí esto es de obediencia, y esto es de consagración. Y cuando Dios dice que si las personas que son rescatadas de Egipto les puede pasar algo malo, si se descuidan, y también habla a los ángeles que les pasó, vamos a verlo, es porque usted y yo, joven, señorita, señor y señora, tenemos que pellizcarnos. Perdone que les hable así, pero tenemos que pellizcarnos, porque en cualquier momento
aunque estemos donde estemos, así estemos en el cielo, donde quiera que nosotros pensemos que estamos, en nuestras posiciones, si nos descuidamos, el que está firme, mire que no caiga, el que cree, porque no el que está firme, está firme, pero el que cree estar firme y se descuida, mire que no caiga. Esto le pasó a estas criaturas, al pueblo de Israel y a estas criaturas que se mencionan en Génesis capítulo 6 y se mencionan en Judas aquí también su pecado. Qué extraño que las dos son paralelos y coinciden entre sí. Y el resultado de eso fueron seres maravillosos, seres gigantes, seres que traspasaron la normalidad y fueron fenómenos, por decirlo así, como la descripción de maravilla. Ok. Mas quiero recordaros ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo sacado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a quienes, a los que no creyeron. O sea, qué pena, puede meterse usted en la colada, pero si usted no hace lo que Dios quiere, ni como Dios quiere, ni cumple lo que Dios quiere, perdóneme, pero usted queda descuantificado también. Y tenga mucho cuidado que no sea que lo destruyan. Segundo, y esto es lo que voy, eso azul que puse ahí. Y a los ángeles. ¿A quiénes, perdón? A los ángeles. Ahí no está diciendo. Y a los que, hijos de Dios, que no estaban, que nacieron de sed, no de Caín, sino del hermano, de Zen, y fueron los, no, está diciendo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición, su lugar, sino que abandonaron su propia morada, entiendan, sino que abandonaron su propia morada. Los ángeles, la tierra, sino los ángeles que abandonaron su propia morada. ¿Me entienden? ¿A dónde moran los ángeles? ¿A dónde? ¿A dónde moran los ángeles? En el cielo moran. Ok, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. A los que hicieron eso, a los ángeles que abandonaron su propia morada y no guardaron el ser dignos. Vea lo que dice. Para el juicio del gran día los guardó en prisiones eternas, como Sodoma y Gomorra. Dice, está hablando de los ángeles. Y después dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma, entiendan, las cuales Sodoma y Gomorra, pecados de inmoralidad sexual, entiendan, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿cuáles aquellos? Los ángeles que está hablando el versículo, entiendan, por lo cual, como Sodoma y Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra su naturaleza. Ok, hermano que tanto me discutió, hermana que tanto me dijo que eso no estaba en la Biblia, qué pena, pero sí está, y dice claramente, y búsquelo en cualquier versión que usted quiera. Yo lo busqué como en 7 versiones diferentes que existen, y todas dicen que los ángeles, al igual que Sodoma y Gomorra, fornicaron y cayeron haciendo cosas impuras y indecorosas sexuales. Así lo dice abiertamente, y si juntamos todas las versiones juntas, dice peor todavía. Así que, hermanos, hay algo extraño ahí que nosotros todavía no nos ha sido revelado, pero sépase y entiéndase que esos seres maravillosos que se hablan al principio y que Dios tuvo que destruir en general, porque vean qué interesante, tuvo que destruir en general porque la tierra fue arrasada, no entiendo de dónde aparecieron otros después, y que eran muy pocos, pero sí estaba su pueblo de anaquitas. Es más, hay referencias después del año, de hace 4000 años para acá, uno estudiando algunas otras culturas chinas y algunas otras, encuentro referencias desde hombres gigantescos, de gente que existió y que están ahí en los anales de las historias y todo, y bueno, ahí están. En algún momento, yo no sé si no eran seres de esta tierra los padres que engendraron, si pudieron guardarse algunos o guardarse ellos y después otra vez volver a aparecer, o si algún gen se fue entre algunas de las, no sé, de las esposas, ya eso no podría decirlo, de las mujeres que andaban en el arca, o yo no entiendo todavía esa parte muy bien. Lo que sí yo sé es que dice que los ángeles cayeron en fornicación y que hicieron cosas indecorosas sexuales, como los de Sodoma y Gomorra. Eso ustedes tienen que entenderlo, y si quieren no me crean a mí, no me importa.
si ustedes no me creen a mí, pero si ustedes no le creen a la palabra de Dios, están tirando por la borda todo lo que es nuestra base de vida cristiana. Y este tema, como les digo, tal vez no sea para salvación, pero sí es bueno para que entendamos y abramos nuestra perspectiva y nuestra mente a no encasillar y encuadrar a Dios en cosas que no nos competen ni corresponden, porque nosotros somos muy pequeños, somos efímeros y somos cualquier cosita en el universo como planeta. No es que nos despreciemos ni nos menospreciemos, porque valemos la vida de Jesucristo, su sangre y su resurrección para darnos vida eterna a nosotros. Valemos demasiado. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, vamos a ser el centro del universo, porque no va a haber ningún otro planeta en donde exista Dios y habite Dios con nosotros. Existe Dios, pero no habita con ellos. Está con ellos en su espíritu, pero Jesucristo, hecho carne, Dios, hecho carne, va a vivir en esta tierra, chiquitos. Así que buenas noticias. Pero sépase y entiéndase que lo que se habla aquí son de ángeles, que cayeron. No está diciendo los hijos de los hombres santos, no, está diciendo ángeles que cayeron en pecados como Sodoma y Gomorra, de fornicación y pecados sexuales. Fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y amigos, están aprisionados en prisiones de oscuridad. Perdón. Luego voy a hacer un programa con respecto a los ángeles que están caídos, obviamente que están atados y que van a ser liberados, y algunos por 6 meses, y van a perdón, atormentar a las personas que estén todavía ahí, menos a las personas que tengan el sello de Dios, que van a ser salvas, porque ese es otro tema, la gran tribulación. La iglesia tiene que pasarla, y entre eso van a soltarse a todos los demonios. Y recuerde que la Biblia dice que Satanás, el anticristo, va a tener forma corpórea aquí y va a hacerse pasar por Dios y va a hacer prodigios, señales, milagros y todo lo que usted se pueda imaginar que van a existir. Por eso estos programas no son para salvación, pero son para decirte: despierte, despierte, despierte. Vienen cosas, amigos y hermanos, que usted y yo ni siquiera imaginamos y que van a hacer tambalear nuestras estructuras bíblicas si no conocemos de la palabra del Señor. Perdón. La historia de David y Goliat se encuentra en la Biblia, específicamente en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Vea la descripción del hombre. El gigante filisteo medía aproximadamente 3 metros 10. Él y sus 5 hermanos, y sus 4 hermanos, perdón. Bueno, son 4 de la misma, creo que uno era hermano y los otros 3 no, pero de la misma raza de ellos, eran 5. Por eso cuando leemos ese versículo, vemos que David echó 5 piedras lisas del arroyo. ¿Recuerdan? ¿Por qué echó 5 piedras? Porque en ese tiempo en Filistea, habían en Ecrón, habían 5 gigantes inmensísimos como este. Oiga, de 3 metros para arriba. Su armadura pesaba más de 57 kilos. Estoy hablándole que pesaba más de 130 libras una armadura de esos. O sea que tendría que montarse casi que a un hombre, como si fuera una armadura. Su espada pesaba más de 6 kilogramos y la lanza de Goliat, que era tan grande como la viga de un telar inmensa, esas vigas que ponen ahí para poner los 100 hilos y empezar a telar, 200 hilos, no sé cuántos, son vigas inmensas que tienen 2, 3 metros algunas, y de ahí para allá, y gruesas, y ahí empieza la gente a telar en ese momento y a subir, telar y subir, telar y subir. Por lo menos los que hemos visto esos telares y hemos tenido la posibilidad de ir a algunas otras latitudes donde ha visto uno gente tejiendo en Guatemala y pues ahí uno ve lo interesante de eso y ve donde hacen las macas y son telares grandes. O sea, estamos hablando de 2 metros, 3 metros, y pesaba solamente la punta, pesaba 7 kilos. O sea, para que una persona pueda mover una lanza, una espada con esas dimensiones, para que pueda tener una armadura, entre todo eso, hablemos de 57 y 6, son 63, 70, son 78 kilos solamente en armaduras y en la punta, más la lanza, más todo lo demás que pueda llevar, escudo y demás. Entonces imagínense ustedes qué montón de peso para un hombre tan inmenso. Era una máquina de destrucción. Eso es para un ejemplo nada más de lo que se estaba produciendo en ese momento en el que Dios se le ocurrió llegar y decir: no, esto no puede seguir así, tenemos que erradicar esta raza que están haciendo, de esta mezcla que no es permitida, que me hace sentir tan triste y tan arrepentido de haber hecho al ser humano, porque se mezclaron, no debieron de haberlo hecho. Y estos seres que salieron, no sé si son estos ángeles, quiero decírselos, que se habla en Judas, pero es muy conscientemente de que se habla en Judas que estos ángeles fueron aprisionados y que cayeron
en fornicaciones y en cosas indebidas fuera y de su uso propio como ángeles y que dejaron sus moradas en los cielos. Entonces me hace pensar a mí que primero no son demonios, tienen que haber sido otros ángeles caídos. Obviamente, que ya ahora sí son demonios, obviamente, ya son caídos. Pero en su momento ellos abandonaron a irse a ver otras cosas sexuales que no debían de haber hecho. Ok, 1 Samuel 17 y 2 Samuel 21, para ir terminando con esto y seguir con otro tema. David y sus hombres derrotaron a varios gigantes filisteos. Y están ahí los 2 versículos para que ustedes lo busquen y lean y se den cuenta que yo no lo estoy inventando. Ahí está. Los nombres eran Goliat, que era el más famoso de ellos porque lo mató David, ya tiene sus características. Isbi-Benob, Isbi-Benob tenía 6 dedos, 6 en las piernas y 6 en las manos, es interesante. Sab, Langmi y un gigante que no tiene nombre, aparece sin nombre, pero que también está ahí. O sea, si usted los cuenta, son los 5 gigantes que llevaban las 5 piedras de David para arrancárselos. Habían 5 gigantes en Filistea en ese momento. Ok, Hebreos capítulo 1, ahora sí. Dicen que son hijos de Dios. Y yo no sé si se me va a ir todo el programa solo en esto, no importa, porque hay una tercera parte. Pero yo quiero que esto les quede muy claro. Porque cuando dice que son hijos de Dios, pueden estar diciendo que pueden ser hombres. Es verdad. Pero si fueron ángeles que cayeron en adulterio, entonces estamos complicados. Porque un ángel nunca se le ha llamado un hijo de Dios. Entonces aquí se me empieza a torcer a mí también la combo otra vez. Y esto lo estoy haciendo así porque esta es la forma en la que vamos a aprender. Primero nos damos cuenta que no son de esta tierra y que son diferentemente genéticamente y todo diferente a lo que existía corpóreamente ahí. Pero nos dicen que son los hijos de Dios. Ok, entonces damos por un hecho que son ángeles. Pero vamos a leer qué nos dice la Biblia con respecto en Hebreos capítulo 1 con respecto a los ángeles. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, también lo dice aquí en Hebreos, a este le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con la palabra poderosa de su boca. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra del Padre en la majestad de las alturas y así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que le ha heredado supera en excelencia al de cualquiera de ellos. Porque, atención, Hebreos capítulo 1, versículo 5, atención, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Nunca jamás, o sea, nunca, y entiendan, nunca jamás es nunca jamás Dios dijo a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Dice que la Biblia nunca se le ha llamado a un ángel, Dios nunca ha llamado a un ángel hijo mío. Vean qué interesante. O sea, nunca los ángeles son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Y tenemos que entender que nosotros fuimos heredados, hijos de Dios a través de Jesucristo, que nos dio su sangre por transfusión, entiéndalo. Nosotros por transfusión fuimos hechos hijos de Dios. Pero vean qué interesante, los ángeles nunca fueron llamados. Y en otro pasaje dice, nunca dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás. O sea, nunca se le llamó a un ángel, mi hijo eres tú. Bueno, yo no sé cómo estoy de tiempo, si tal vez ahí me indican para poder ver si me quedan unos minuticos para leer otro versículo. Y si no, seguimos. Voy a leer este último para poder terminar. Algunos interpretan, vean qué interesante, que los hijos de Dios, como se los pongo ahí en pantalla, son ángeles caídos que se unieron a las mujeres humanas y engendraron a los nefelín. Otros consideran que los hijos de Dios se refieren a los descendientes de Set, el hijo de Adán, mientras que los hijos de los hombres se refieren a los descendientes de Caín, el hermano de Abel. En este caso, la unión sería entre dos linajes humanos. Ya vimos que tuvieron características que no eran. El texto, indiferente de donde haya sido, el texto deja muy claro que los nefelín eran seres de gran tamaño y fuerza, poderosos de la antigüedad, los hombres famosos, lo que sugiere que eran conocidos por su poderío y dominio.
O sea, que fuesen como fuesen, eran seres majestuosamente diferentes al ser humano. Ok, la próxima semana vamos a ver lo que nos resta. Vamos a ver, pónganme en esa imagen que dice superhombres, para terminar. Y voy terminando, mi nombre es Freddy Peña, la que dice superhombres en la Biblia. La otra semana, no se lo pierdan, vamos a ver un montón de cosas increíbles que están ahí en la palabra del Señor y vamos a analizar los milagros de Jesucristo. Algo increíble, perdón, porque Jesús hizo cosas en la tierra maravillosas. Si ustedes no creen que es un superhombre, bueno, entonces vamos a analizar la próxima semana, no se pierdan los enigmas de los tiempos en la radio 930 AM Radio Costa Rica y su programa Los Enigmas de los Tiempos R. Le espera el próximo miércoles. Bendiciones. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la